pero no porque tengas una erupción debido a algo, sino que tu organismo deja de sentir molestia y dolor ante cualquier laceración, ante cualquier problema, perdón, y vos te vas rascando o te vas lastimando la misma piel, pero no sientes dolor. El pecado, cuando entra en nuestra vida, actúa de la misma manera. Hacemos tantas cosas y ya no sentimos ni la culpa del pecado, ni el dolor, ni nada por el estilo, y dejamos que este crezca en nuestra vida. Entonces, es por eso esa similitud que existe entre la lepra y el pecado. Y obviamente el sacerdote lo que hacía era verificar justamente estas úlceras, estas ulceraciones no fuesen profundas y que poco a poco esto se iba a ir eliminando a través del tiempo, obviamente, y se necesitaba una reconfirmación para saber que esto no estaba continuando. Entonces lo que hacía el sacerdote, aparte de que se les ponían unas campanas a los que tenían lepra porque iban a tomar de los bebederos del pueblo, era para que la gente se aleje y no se contagie. Pero más que todo, la actitud civil legal que tenía el sacerdote era de decirle al pueblo que esta persona ya no era inmunda, ya no tenía la enfermedad y que podía reintegrarse nuevamente en el campamento. Lo que pasaba es que estos, aparte de ser judíos, tenían que estar fuera del campamento cuando estaban en la ciudad, en el transcurso, digamos, de su vida errante, o en el caso de la ciudad, tenían que estar fuera de la ciudad, que también significa separación de Dios. Nosotros estamos separados totalmente de Dios a causa del pecado. Entonces, cuando esto ya no hay, nosotros podemos ser reintegrados al seno de Dios, en este caso, y estos leprosos iban a ser reintegrados a sus familias, reintegrados a su trabajo, a poder a poder tener una vida estable dentro de la comunidad. Entonces, estas similitudes que existen entre el pecado y la lepra y lo que se estaba haciendo y por qué Jesús utiliza justamente esto, era debido a las explicaciones teológicas que habían respecto a eso desde la etapa del Antiguo Testamento. Ahora, lo que se habla en Lucas es que el que ha sido limpiado, porque esto es lo que habla, ¿no? Todos somos perdonados a través de la sangre de Jesucristo, pero el que ha sido limpiado de alguna manera o ha cumplido o ha tenido los beneficios de la muerte de Jesucristo, del Espíritu Santo, solo uno ha vuelto a Jesús para darle gracias y seguirlo. Entonces, muchas veces en nuestra vida vamos cuando no nosotros, mucha gente en nuestra vida, es muy probable que pueda estar en una iglesia, hablar de muchas cosas. Hay pocos los que realmente han conocido su condición y han entendido este tema del pecado. Y habla de los leprosos en sí, porque esa es nuestra condición actual de nosotros y deberíamos entender de qué es lo que nos ha librado Cristo. Y si lo entendemos en esa profundidad en la que ya no va a salir nada más de nosotros y que ya no vamos a sucumbir al pecado, entonces realmente ustedes van a estar agradecidos de ser limpios, o vamos a estar agradecidos de ser limpios de la manera en la que hemos sido limpiados a través de la sangre de Cristo. Y ese agradecimiento de enterarte que ya no eres un leproso realmente, es el que te hace quedarte y seguir a Cristo constantemente y no te separas de él. ¿Por qué? Porque ya has experimentado eso. Has estado fuera del campamento, no podías tener una vida normal, ya no quieres volver a eso. Y ese ya no querer volver a eso es lo que te hace, o por lo menos te mantiene dentro de Cristo. Ahora hay mucha gente que en su corazón lastimosamente no lo va a ver de esa manera y va a continuar, aunque profesen que hayan estado con Cristo y todo eso, no están ahí, simplemente lo dicen de boca, pero la cosa es hacer las cosas que Él nos pide que la hagamos, y el fruto obviamente se va a mostrar un poquito más adelante. Eso sería como acotar en respecto a eso. Amén, amén, amén. Bendiciones, Mancho. ¿Cómo estás, brother? Bendiciones a todos, a Raúl, Fede, Ani, ¿cómo estás, Ani? Bendiciones. Amén. Alito, David, ¿Qué opinas, Pedro, hermano Recarte. Mancho? Sí, pues se toma ese texto para llevar agua a su molino. No saben por qué realmente los mandó, ¿no?
En la ley estipulaba. O sea, era como un tipo médico el sacerdote. Le miraba la llaga, ¿verdad? Si esta eh, estaba la piel, pero se sentía, o sea, le ponía el dedo, se sentía que estaba profunda, ¿verdad? Todavía no estaba sano. O si el pelo había crecido y ya estaba fuerte la carne, ¿verdad? La piel, pues lo mandaba todavía otros 7 días. Después de ver que ya estaba limpio. ¿Ven? Y esto es según la ley. Ese muchacho que regresó todavía a dar gracias a Dios, ¿verdad? Que Jesús lo había sanado. Ese todavía tuvo que cumplir la ley. Tuvo que cumplir con la ley. Porque no podía regresar a la sociedad si no lo declaraba limpio el sacerdote. Después de haberlo declarado limpio, estaba otros 7 días. ¿Ves? O sea, ahí está en Levítico 13, ¿no? Pero estos no van, no saben. Nada más como lo dice Luis Toro. Fueron a que les perdonaran los pecados. Están tontos. Porque había todo un ritual para el perdón de los pecados. Tenía que llevar su oveja. Y el que no tenía llevaba 2 tórtolas o dos palominos. Y está bien claro eso, ¿no? Pero estos amigos no les gusta leer la palabra. Se van con lo que dice Luis Toro y ya quedan satisfechos ellos. Bueno, ese es mi aporte. Adelante. Amén, amén. Sí, lamentablemente pues así son, ¿no? Ay, no. Pero pues que el Señor tenga misericordia, el Señor tenga misericordia de ellos, de esta gente, eh, pues porque obviamente su alma, ¿verdad? Sus vidas, su salvación está de por medio. Y no son pocas personas, ¿no? Con esta doctrina, son miles y millones de personas. Pero que Dios tenga misericordia, hermano, la verdad. Otra cosa que agregar ahí, Dale. también andaban, cuando salían del campamento, ellos andaban gritando, inmundo, inmundo, y la gente se alejaba de ellos, ¿ves? Tenían que hacerlo. Y se iban pasando y ellos iban gritando, inmundo, inmundo, ¿ves? Entonces, ahí le gritaron al Señor, Señor, sánanos. Tenían que hacer eso. No los volvían los mandaban para allá, al campamento. Amén, amén. ¿Alguien más? Levíticos 13:4 dice: y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciese más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llegado por 7 días. O sea que el sacerdote llegado lo declaraba inmundo conforme hacia la llaga prosperó o no prosperó, y si hubiera no aumentado más la llaga, lo encerraría por 7 días. Y pues imagínate que cuando el sacerdote lo miraba que no tenía nada, eran libres, o sea, porque ellos estaban aislados del pueblo. Entonces, aquellos hombres en Lucas 17:11, pues es obvio que si no volvieron es porque se sintieron libres totalmente y dijeron vámonos, porque eran ellos privados de andar entre el pueblo y les declaraban a ellos que eran inmundos para andar revueltos entre la sociedad. Así es, hermano. ¿Alguien más? Dentro de eso, sí, dentro de ese margen, Jesús está perdonándole pecados a ellos ahí, en el sentido tanto espiritual como escatológico.
¿Es una pregunta o es una afirmación? Es una pregunta. Sus frutos los conoceréis, ¿no? Ujú. Solamente uno. Porque, ujú. Solamente Porque, uno Claro, fue es que limpio de las dos cosas. la implicación, como les decía, la implicación teológica de la lepra era justamente el pecado inmundo. Y lo que o sea, pese a que en el pueblo había gente pecadora, o sea, la máxima expresión del pecado era esa porque te separaban, estabas fuera de. Entonces, cuando Jesús sana a los leprosos, y es por eso los relatos de por qué es que sana a los leprosos o a un leproso, es justamente que le está, al igual que a todos, ¿no? Les está perdonando sus pecados y los está reintegrando a donde pertenecían. Esto en el pueblo de Israel es bien necesario, que es para los que son sus ovejas, ¿verdad? O sea, son su pueblo. Y es por eso que hay muchas parábolas, incluso respecto a esto, del hijo pródigo. Entonces, sí, en la mayoría de todos bueno, en todas en los milagros que ha hecho Jesús, lo que les dice es lo que su fe le ha salvado. ¿Salvado de qué? Obviamente del pecado, o tus pecados te han sido perdonados. Todas estas afirmaciones que hace Jesús es justamente por el poder que Él tiene, que solamente Él como Dios tiene, ¿no? Nadie más tiene el poder de perdonar pecados. Entonces, hacer esa demostración es compleja en el pueblo judío en ese tiempo. Para nosotros tal vez no. La lepra, si vamos y preguntamos a alguien qué significa la lepra, no nos va a poder decir y no lo va a entender. Y nosotros al leer la Biblia, tal vez en una primera etapa, sí, porque si fue nosotros una hazaña vemos... tremenda. ¿Quién Ok. iba a ser? No, perdón, es que pensé que ya habías terminado porque se quedó en silencio. Adelante. Claro, o sea, el hecho de que Dios limpiaba a algunos que otros leprosos, como lo vemos en Levítico, significaba que estos iban a ser perdonados. Obviamente presentaban después de todo ese proceso su ofrenda para dejar de ser inmundos, ¿no? Y pasaba lo mismo con Jesús, pero de una manera más instantánea. Y eso es lo alucinante del poder de Jesús en ese tiempo y de lo que Él hizo como Dios acá en la tierra, o sea, con la autoridad, ¿no? A eso me refiero. Y entenderlo desde ese punto de vista es comprender que Él nos libra a nosotros con su sacrificio de lo mismo. Y ya no hay vuelta atrás, entonces somos reintegrados, somos salvados porque para Él, a los que Él lo hace, somos su pueblo. Entonces, está haciendo parte de lo que es la alianza nueva. Y eso es lo que tenemos que comprender. Algo que ellos lastimosamente no comprenden. ¿Por qué? Creen que el sacrificio de Cristo es hasta cierto punto. No es completo, no es total, sino hasta el día que lo conociste, hasta ese día te sirve haber conocido a Cristo y te limpia de sus pecados. El resto es cosa tuya, que tú tienes que limpiarte, tú tienes que... O sea, volvemos al mismo sentido sacramental antiguo y tenemos que presentar ofrendas, esas son tonteras. El entender esto es que realmente Cristo nos sana de todo a nosotros y nos reintegra como su pueblo. Claro. Lucas La 17, pregunta es 17, porque... hermanos, dice de la Sí, siguiente manera, sí, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9? ¿Dónde están? En el versículo 18 dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Entonces los 10 fueron mandados a que el sacerdote confirmara de que ellos estaban limpios para que fueran libres de andar donde ellos quisieran. Por causa de la lepra no podían ellos ser libres. Entonces ahí son puntos bien importantes. Adelante, hermanos. sí. Sí, la pregunta es porque ellos quieren ser limpiados.
Entonces el Señor, y dice que uno de ellos se dio cuenta que había sido limpio, que ya estaba limpio en el camino y se regresa alabando y glorificando a Dios y dice que se postra ante Jesús después que él se da cuenta que ya está limpio. Entonces, a los ojos físicos, a los ojos naturales, nosotros vemos que fue limpio de la enfermedad física, de la lepra que habla el hermano David. Ahora, espiritualmente, claro, nosotros sabemos que la lepra es como la tipología del pecado, la separación del hombre hacia Dios. Porque, ahora, si nosotros nos vamos para Marcos capítulo 2, versículo 5, dice, cuando suben al paralítico por el techo, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, y estaban ahí, dice, sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Dice, de inmediato Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es lo que pasa? Aunque Jesús haya perdonado primero el pecado del paralítico, todavía no había sido restaurado corporalmente, sino que hasta que Jesús lee los pensamientos de esta persona, entonces él le dice que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o le dice al paralítico, levántate y anda. Entonces pudiera decirse que aunque Jesús perdone nuestros pecados, no significa que todo el tiempo vamos a quedar sanos físicamente, sino que internamente podemos ser perdonados, pero físicamente todo depende de Dios, ¿verdad? Si es sano físicamente también. No sé si me explico. Sí, amén. Dios te bendiga, hermano. Jesús Mesa, bendiciones. Sí, lo que yo puedo ver en esta historia son dos cosas, ¿no? Lo que yo puedo ver, que 9 fueron desagradecidos o malagradecidos, ¿verdad? Y obviamente, y eso Jesús se los reprochó, ¿no? No fueron 10 los que fueron limpiados, y solamente este extranjero vino a dar gloria a Dios. O sea, Jesús como que no está muy contento, ¿no? Con la actitud que tomaron los otros, ¿no? Sino que más bien alabó al extranjero, no. Dijo, este es el único que ha venido a dar gloria a Dios. ¿Y dónde están los otros 9? O sea, se olvidaron, ¿no? De que Cristo había hecho la obra en ellos. Entonces, limpió los pecados de aquellos 9. ¿Será que los limpió? Porque, o sea, vemos que Jesús reprochó, ¿no? Su actitud de ellos, que fueron mal agradecidos, ¿no?